es tu primera vez. Dale. ¿Podés poner a grabar o te Ya tengo está que grabando. habilitar? Buenísimo, entonces, cuando vamos a hablar sobre visualización de datos, vale la pena preguntarse de qué datos estamos hablando. Y en una primera instancia uno podría decir, bueno, yo sé construir, por ejemplo, estructuras que son nativas de Python, de las cuales estuvieron hablando ayer con Agus y con Diego, como por ejemplo podríamos hacer una lista, en la cual metemos información, la que nos guste, por ejemplo, estos puntajes en una lista de 5 elementos, pero como se darán cuenta, hacer un ingreso manual, ¿sí?, de los datos que vamos a analizar y que vamos a utilizar, no es la estrategia tal vez más fácil o más útil si tenemos que cargar muchos datos, con lo cual podríamos enloquecer rápidamente. Python tiene métodos propios para leer archivos, ¿sí? Y esos métodos propios usualmente avanzan línea por línea o te permiten tener almacenadas todas las líneas de un cierto archivo que uno quiera ingresar a su programa. Por ejemplo, en estas 3 líneas de código que ven por acá, en el primer renglón, con la palabra clave open, le decimos a Python que acceda a un archivo de texto, que en este caso se llama untitled.txt, le decimos qué archivo queremos leer, y luego con este método que se denomina readline, vamos avanzando por las líneas, ¿sí?, una a una, y en este caso particular, la primera línea la guardamos en esta variable que llamamos sp, y la segunda línea la guardamos en esta variable que llamamos p. ¿Sí? Esto va a permitirnos guardar dentro de esas variables como si fuera un texto, ¿sí? Todo el renglón lo almacena dentro de esa variable. Esto también puede ser un poco tedioso y es por eso que vamos a utilizar a lo largo del taller y que se usa muy ampliamente una librería que se denomina Pandas, que seguramente Diego nombró ayer, que tiene funciones para cargar datos directamente y las carga en unas estructuras de datos nativas que llama data frames. ¿Sí? Los data frames son como si fueran mini tablitas de Excel que te permiten tener ordenada toda la información que cargas, y son estructuras que se usan mucho para hacer aprendizaje automático, así que ya es jerga propia de llamarlos data frames y no buscar un término en castellano. Entonces, por ejemplo, llamando a la librería Pandas, ¿sí?, con una abreviatura, ¿sí?, llamándola PD, podemos usar este método que se llama read-csv, y por ejemplo podemos cargar algún archivo que tenga todos los Pokémon. No sé si todos y todas son familiares con los Pokémon, que son estos bichitos simpáticos, de los cuales si quisiéramos incorporar toda la información que tenemos dentro de este archivo que se llama Pokémon CSV, lo que haríamos es llamar a este método. ¿Qué es un archivo CSV? Es también un término que se van a encontrar seguramente, o ya lo conocerán, pero que hace referencia a valores separados por comas, ¿sí? ¿Y qué significa valores separados por comas? Que la estructura de nuestra tabla está dada por distintos campos que se delimitan entre sí con, en este caso, comas, ¿sí? Ese sería el valor default. También se pueden utilizar puntos y comas, se pueden usar espacios. Espacios tal vez no es tan cómodo porque tal vez queremos campos que tengan muchas palabras dentro de sí mismos, pero sepan que se puede armar una tabla o se puede armar un archivo fácil de leer con un programa si usamos algún delimitador en particular. En este caso, el delimitador sería la coma. ¿Estamos bien con esto? ¿Más o menos se entiende? Ahora en un ratito, de todas formas, lo van a poner en práctica con Debbie en el Google Colab, en el Notebook, perdón. Bien. Para conocer nuestro sistema de estudio, en particular el que vamos a usar en el taller, es un dataset que tiene información acerca de vinos, ¿sí?, propiedades físico-químicas y organolépticas de vinos. Cada uno de estos vinos y cada entrada de nuestra base de datos va a tener distintos atributos o características. Hay vinos que van a ser categorizados como vino tinto o vino blanco.
de todos y cada uno de estos vinos se ha medido la densidad del pH, la graduación alcohólica, entre otras variables, el contenido de cloruros, sulfatos, azúcares y ácidos orgánicos, eh, sí, varias propiedades a las cuales se puede acceder de forma química. Y ya no relacionado tanto con la química, sino más bien con la apreciación de los vinos, o con la calidad de los vinos, se los clasifican distintas calidades, y estas calidades están numeradas del 1 al 10. Entonces, para empezar a hacer un análisis de datos sobre un cierto dataset al cual nosotros accedemos o el cual nosotros recolectamos, es importante conocerlo, ¿sí? Y tener bien en claro cada uno de los atributos que tienen cada una de las muestras, cómo se componen, y también tenemos que ser capaces de detectar cosas raras. ¿Y a qué me refiero con cosas raras? Por ejemplo, si hay datos faltantes, ¿sí? Si nuestra base de datos no está del todo completa, tenemos que tener alguna estrategia o alguna forma en la cual tratar esos vinos, entre comillas, con información incompleta. Tenemos que preguntarnos, por ejemplo, si todos los datos que tenemos están en las mismas unidades. ¿Sí? No es lo mismo si informamos sulfatos en molaridad o en porcentaje de masa sobre volumen, o alguna otra forma de expresarlo. Y otra cosa que capaz que está buena preguntarse y que vamos a charlar un poco más adelante es si existen subgrupos o existen categorías que podamos identificar y que nos permitan visualizar los datos de una forma separada y que cada uno de ellos tenga sentido. Por ejemplo, en este gráfico que ven acá, que es un histograma, así que vamos a charlar de este tipo de gráficos en un ratito, lo que se ve es la acidez, perdón, la densidad no, la densidad en función de la densidad de probabilidad, ¿sí? Los casos en función de la acidez total, para todos los vinos de nuestra base de datos. Y si nosotros hiciéramos una separación entre los vinos blancos y los vinos tintos, tal vez incluso notaríamos distintos grupos que tienen un comportamiento distinto. ¿Estamos bien? ¿Más o menos? Sí, sí. Maravilloso, gracias. Bien, una separación que vamos a hacer en los distintos atributos que tienen la información, ¿sí? Los datos que recolectamos. Una distinción que podemos hacer es entre datos categóricos y datos numéricos. Los datos numéricos representan esta característica que nos interesa mediante un número, que puede ser un número entero, un número fraccionario con decimales o el que se les ocurra. Entre ellos, dentro de nuestro dataset de vinos, podría ser la acidez de los vinos o el contenido de sulfitos o sulfatos. Y son datos que se pueden comparar y se pueden ordenar. Es decir, que el número que está puesto en esa categoría representa algo. ¿Sí? Que sea más grande, lo que nos está hablando es lo que nos está dando es como una relación de ordinalidad o de tamaño relativo uno respecto del otro. Por ejemplo, de otro dataset distinto, la acidez de la fruta cuando se la cosecha puede tener distintas unidades, ¿sí? Por ejemplo, en porcentajes está expresado en este caso. Entonces, lo que nos está diciendo es que aquella fruta que se cosechó con 1,80% de acidez tiene menor acidez que aquellos que se cosecharon con 1,82. Sí, no es una categoría, no es un número que no tiene sentido ordinal, sino que sí lo tiene. Por otro lado, y tal vez en contraposición a los datos que son de tipo numéricos, tenemos datos categóricos, que lo que hacen usualmente es referir a etiquetas discretas. ¿Sí? Por ejemplo, la distinción que hacemos entre vino tinto y vino blanco, o entre las distintas calidades que les nombré en la diapositiva anterior, que las llamábamos 1, 2, 3, 4, pero que no necesariamente van a estar ordenadas de una forma o de otra, o no necesariamente 1, 2 y 3 tienen un sentido físico o un sentido químico que los permita ordenar. ¿Sí? Podría ser que los vinos de alta calidad sean los 1 o los 10 y no se puede hacer aritmética con ellos, no tiene sentido pensarlo como una variable numérica. Bueno, eso que está ahí abajo puesto, es posible generar datos categóricos a partir de datos numéricos si nosotros, por ejemplo, armamos artificialmente o con algún sentido físico-químico los datos numéricos y les ponemos, por ejemplo, una etiqueta.
Como ejemplo de dato categórico, el color favorito de una persona es rojo, amarillo, verde, pero no tiene sentido pensar, por ejemplo, en un color favorito promedio, ¿sí? Simplemente son etiquetas que hacen referencia a valores discretos o a categorías discretas que no se pueden, con las cuales no se pueden hacer cuentas, básicamente. Por otro lado, una distinción posible dentro de los datos a los cuales podemos acceder está puesto en si están estructurados o no estructurados, o si son datos estructurados o no estructurados. Los datos estructurados son aquellos que pueden estar organizados o agrupados en forma de una tabla, ¿sí? Y usualmente estos datos se adquirieron ya de antemano, conociendo más o menos qué información se quería o se requería, eh, y tiene ciertas restricciones, es decir, no puedo, por ejemplo, encontrar en la caja que corresponde poner el pH, ¿sí? No puedo poner una letra, o no puedo poner muy ácido, ¿sí? La palabra. Entre estos datos que nosotros llamaríamos estructurados, por ejemplo, podemos pensar en los datos físico-químicos y organolépticos de estos vinos, ¿sí? Una persona, un analista, estuvo llenando una tabla donde sabíamos qué categorías, qué distintas propiedades del vino queríamos conocer. Por ejemplo, otro tipo de datos estructurados que ya tal vez no va tanto al caso de los vinos es, por ejemplo, información de clientes y proveedores. Tenemos el nombre, el apellido o eh, ¿cómo se llama esto? Le digo el nombre legal, pero no, ese no importa. Bueno, el número de teléfono, la dirección, el quit o la identificación fiscal, lo que corresponda. En contraposición a estos datos que llamábamos estructurados, tenemos los datos no estructurados que pueden tener una naturaleza mucho más heterogénea y suelen ser el producto de una recopilación de múltiples fuentes y formatos, ¿sí? Esto, por ejemplo, puede ser el producto de una búsqueda por internet o de ir buscando a lo largo de distintos de sitios web o de libros de distinta editorial o con distintos formatos. Y el trabajo que se le suele poner encima a la limpieza y a la adaptación de estos datos no estructurados es mucho más arduo, ¿sí? Porque hay que compatibilizar información que viene de distintas fuentes, cosa que nosotros luego lo podamos aprovechar eh, para hacer análisis de datos, ¿sí? Tres ejemplos de datos no estructurados tenemos, por ejemplo, tweets con opiniones acerca de los vinos, ¿sí? Imagínense que nos interesa saber cuál es la opinión de los clientes y de las clientas acerca de nuestros vinos, entonces vamos a Twitter y bajamos todos los tweets que tienen información respecto de sus opiniones, de qué les pareció el vino. Bueno, luego tenemos que hacer una limpieza, tenemos que hacer una interpretación y tenemos que hacer una búsqueda de cuál es la información realmente relevante dentro de estos tweets. Por otro lado, podríamos entrar a sitios de reseña de gente que disfruta mucho de los vinos y también tratar de obtener información o de interpretar las opiniones de estos y estas amantes de los vinos. Sí, y ahí para representarlo, algunos cuadraditos desordenados. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Buenísimo, muchas gracias. Respecto de las características o datos que habíamos llamado numéricos, hay algunas medidas globales que podemos tener para estas categorías, ¿sí? Y que, por ejemplo, seguramente los conocen o muy probablemente los conozcan a partir de sus cursos de estadística, medidas de centralidad, ¿sí? Respecto de estas características numéricas, que nos da una idea del centro de la distribución de los datos, y dentro de esas medidas de centralidad tenemos a la moda, a la mediana y a la media, donde cada una de ellas nos da una distinta idea de centralidad, ¿sí? La moda nos habla del valor que más veces aparece en nuestro dataset, la mediana, el punto medio que separa la mitad de nuestros datos hacia mayores y hacia menores, o la media que habla simplemente del promedio de los datos observados. El desvío estándar, que nos va a dar una idea de qué tan ancha o qué tan angosta es la distribución de nuestros datos alrededor de cierto punto, ¿sí? Usualmente del valor central. También podemos pensar en la simetría de los datos. Nuestra variable categórica, perdón, categórica no, nuestra variable numérica es simétrica respecto del centro o tiene una cola derecha o una cola izquierda. Y por último, resaltar
algunas cantidades que son útiles a la hora de observar nuestra categoría, que son el mínimo, el máximo y los distintos percentiles, ¿sí? Los percentiles de cierto porcentaje hacen referencia el valor dentro de nuestra categoría que deja un cierto porcentaje a su izquierda, ¿sí? O sea, por debajo. El que acumula el 25% sería el percentil 25. El que acumula el 50% sería aquel valor que deja el 50% de los datos por debajo. Ese valor en particular, el percentil 50, tiene nombre y es lo que llamamos mediana, eh, y es una medida de centralidad también bastante utilizada. Sobre sobre estos valores, sobre estas medidas de centralidad, vamos a volver a la hora de hablar de boxplots y otros gráficos más adelante. Eh, Usando nuevamente la librería Pandas, que es la que usamos para cargar los datos de una manera bastante sencilla, podemos acceder a estas medidas globales de cada categoría con este comando que se escribe así como describe, ¿sí? Nuestro data frame, punto describe y unos paréntesis abierto y cerrado, y nos tira directamente la cuenta de cuántas entradas tiene nuestra categoría, la media, el desvío estándar, el mínimo, el percentil 25, el percentil 50, el percentil 75 y el máximo. Así que fíjense que con una línea de código ya podemos tener las medidas de resumen de cada una de nuestras categorías. Entonces, Perdón, una yendo pregunta. adelante. Eso en la diapositiva anterior, ¿lo hace con todos los valores numéricos de las columnas sin importar que tengan un sentido? Por ejemplo, el place ID Exactamente, debe ser un ID que no tiene sentido. exactamente Poner eso. la Va a media. agarrar cualquier variable en la cual encuentre números y pueda hacer aritmética con ellos y te lo va a informar. ¿Sí? Después queda en el criterio de uno o de una si le trata de dar una interpretación o no. Si al rating le tratamos de dar una interpretación, al place ID tal vez no tanto, pero sí, es una muy buena aclaración. Y con los valores categóricos nada, no hace nada, no los muestra. Con los categóricos no va a hacer nada. Lo que sí podrías hacer, por ejemplo, es tomar esas variables categóricas y contar las distintas categorías o las apariciones de cada categoría. Pero no va a hacer nada respecto de medidas de centralidad. Ahí va, gracias. No, no hay por qué. ¿Alguna otra pregunta queda de esta idea de medidas de resumen o medidas globales? Sigamos entonces. Sí, hola. Sí, ¿qué Sí, tal? ¿qué tal? ¿Cómo estás? En el lenguaje R existe un comando que es str para describir las tablas y automáticamente me da también un resumen de datos de tipo categóricos, que son los factores. ¿También lo hace este comando describe o no? Para las variables categóricas, en particular, describe no hace nada. Puede ser que exista alguna misma dentro de Pandas que dé alguna descripción de las variables categóricas, pero yo no la conozco. No sé si Diego o alguien más la conoce. Ok, Tal vez no gracias. exista. No, no hay por qué. Pero bien, gracias a la gente de R que también va colaborando con su experiencia. Bien, entonces, más allá de conocer nuestro dataset y de conocer las medidas estas de resumen, a veces hay cosas que salen de la exploración, de mirar los datos, de mirar un gráfico, eh, y es por eso que es tan importante hacer una visualización de los datos. Hay cosas que no se pueden interpretar si no es a través de una visualización, o que es muy difícil interpretar. Entonces, hablemos sobre algunos tipos de grafiquitos. En particular, en este ratito que queda, vamos a hablar de gráficos en los cuales miramos una característica a la vez, y vamos a hablar de histogramas, de boxplot y de violin plot, y los otros gráficos que relacionan más de una categoría a la vez, los hablamos en un ratito. Entonces, arranquemos con los histogramas, ¿sí? Un histograma es un gráfico de este tipo, donde lo que se muestra es un gráfico de aparición, ¿sí? De frecuencia de aparición de los distintos datos. Lo que queremos decir es que por cada vez que aparece un valor que se corresponde con algún intervalo de esta variable numérica,
lo que hacemos es incrementar la altura de estas barritas, ¿sí? Como si fuéramos apilando cajitas en la región del espacio que le corresponde, ¿sí? En la región del eje X que le corresponde. Por ejemplo, esta barra rosada representa que hay 9 datos entre 0 y 5. Esta barra verde, que va entre 5 y 10, dice hay 20 datos entre 5 y 10. Y así sucesivamente se va construyendo este tipo de gráficos. Hay que tener bastante cuidado y ser criterioso y criteriosa a la hora de elegir cuántas cajitas o cuántas regiones en el eje de la variable numérica vamos a utilizar, porque por ejemplo, fíjense que si hacemos un espaciado de en el eje X muy finito, vamos a ver una cosa súper ruidosa, y va a bajar un poco tal vez la cantidad de datos que aparezcan en cada una de esas cajitas. Y si nos vamos del otro lado, fíjense que en este otro gráfico, el que está a la derecha, tenemos cajas que abarcan un ámbito mucho más grande en el eje X, perdemos un poco de la estructura fina de nuestra variable, ¿sí? Entonces, hay que ir jugando con esa cantidad de cajas, con esa cantidad de barritas que vamos a utilizar, y usarlo entre comillas, usarlo para el bien, ¿sí? Tratar de reflejar fielmente la estructura de nuestros datos, sin sin hacer esta cosa horrible de los pelitos, básicamente. ¿Se entiende más o menos cómo se construye el histograma y qué tipo de cuidados hay que tener para no sobreinterpretar o subinterpretar nuestros datos? Hago una consulta, disculpa. El rango que selecciones, o sea, es a criterio propio, ¿no? ¿A qué te referís con el rango? Claro, ¿qué rango vas por ejemplo, ese de los pelitos es número por número en el eje X, en cambio el segundo no se contempla 2 números del eje X por rango, digamos? Exacto, por ejemplo, sí. Entonces, ¿cuál es la sugerencia? O No, sea, la sugerencia es que pruebes con distintos valores y que trates de capturar la esencia o lo que subyace a los datos, ¿sí? La estructura real. Porque uno podría ponerse medio filosófico en decir, bueno, pero en realidad lo que yo tengo es muchos datos que van sobre el eje real y que en realidad, qué sé yo, no tiene sentido armar estas cajas. Pero fíjate que si uno arma un bineado razonable, como que se nota, por ejemplo, en esta distribución claramente hay dos campanitas, dos modas, una más importante que la otra, que en esto es cierto, también está, en este gráfico de la izquierda también está representado, pero está como sobre detallado, ¿sí? Esas puntitas más finas no tienen, o sea, no son interpretables por el espectador. Y por el otro lado, no te perdés la segunda moda, si usaste un espaciado muy grande. Entonces, va a ser una cuestión de observarlo y de ver en qué punto podemos empezar a interpretar y a sacar información de la variable. No sé si respondí tu pregunta, Sofía. sí, perfecto, muchas gracias. No, no hay por qué. Avancemos un poquito más. Boxplots. Los boxplots se construyen usando el mínimo y el máximo, usando los percentiles y usando la mediana, así todas esas medidas globales que habíamos visto previamente. Y acá, por ejemplo, ven un montón de boxplots, y cada uno de estos boxplots tiene una región que es una caja que va entre el percentil 25, que está en la parte inferior, y el percentil 75, que está en la parte superior. La liñita que está en el medio es la mediana, y estos bigotes lo que nos muestran es más o menos qué tanto se extienden nuestros datos respecto del centro, ¿sí? Aquellos datos que quedan bastante lejos, ¿sí? Bastante lejos de la mediana, se ponen con un simbolito distinto, ¿sí? Y es lo que llamamos valores atípicos, ¿sí? Aquellos datos que se alejan demasiado del resto de la distribución. Fíjense que está bueno esta estructura de boxplot porque te permite comparar muchas variables al mismo tiempo, ¿sí? Podemos tener, por ejemplo, esta cosa que Dios sabe qué será, pero por ejemplo lo hace esta variable, la mira en función de en qué día se hizo la medición, ¿sí? Fíjense que está junio de 2019, el 11, el 10, el 12, el 13, y los podemos mirar uno al lado del otro con cierta facilidad. Entonces, la distancia entre las puntas de los bigotes y los extremos de la caja nos da una idea de simetría y de dispersión de los datos. Fíjense que
hay como cierta asimetría en estos datos que tiende hacia los valores más grandes, porque el bigote del lado de abajo está siendo más corto que el bigote del lado de arriba, y arriba aparecen también valores atípicos. ¿Se entiende más o menos cómo se interpreta la asimetría de un boxplot en función del largo de sus bigotes y de la magnitud de las mitades de la caja? Yo tengo una pregunta que arrastro de estadística de hace años, perdón. Capaz que no soy la persona más adecuada para responderlo, pero dale. No, capaz rápido. Los outliers que están justamente más extremos están fuera del último cuartil. O sea, el último cuartil termina donde está el bigote. Los outliers no están contados. Sería así, ¿no? Por ejemplo, por el segundo ¿Qué mes llamas último cuartil? de Q3 al máximo. O sea, el Del máximo, 75 al 100. sí, eso. Ok. Por ejemplo, en el segundo mes tenés un montón de puntos que están lejos de la mediana, Ujú. que no forman parte de tus datos del último cuartil. Sí, en realidad forman datos del último cuartil porque están en el último 25% de los datos. Lo que no quedan es a una distancia lo suficientemente pequeña como para que entren en el bigote. ¿Sí? Ah, El bigote tiene como una extensión máxima que está relacionada con el desvío estándar, ahí va. Ahí está. pero que forman aún así el cuarto cuartil, como lo llamás vos. Desde todo lo que está por encima del límite de la caja hasta el máximo, que sería el outlier más lejano, todo eso sigue siendo cuarto cuartil. Ahí está, Perdón, eso. perdón para el resto si nos pusimos un poco técnicos, pero me parece que creo que contesté un poco tu pregunta, Denis. Sí, 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 gracias. Bien, ¿alguna pregunta más? Ok, y ahora vamos a lo mejor de los dos mundos. Hablamos un poco de histogramas y hablamos un poco de boxplots. Vimos que los histogramas nos permitían hacernos una idea de la forma que tiene nuestra distribución de datos en la variable numérica, y que los boxplots nos permiten resumir de una forma súper visual la posición de la mediana, qué tanto se alejan el primer y el tercer cuartil, ¿sí? El 25 y el 75, o qué tan largos son esos bigotes, o cuáles son los valores outliers. Fíjense este otro plot que vamos a presentar ahora, que se llama Violin Plot. Es como que un poco combina las ventajas de ambos gráficos. En primer lugar, vamos a hacer la clarísima analogía de por qué lo llaman Violin Plot, ¿sí? Porque tiene la pinta de un violín o de algún otro instrumento así de cuerdas. Pero para hacer un poco de referencia a esto de sumar las cosas buenas del histograma y del boxplot, fíjense que tiene información acerca de la distribución de los datos, ¿sí? En esta forma ondulada, que surge a partir de hacer como entre comillas, un ajuste de cómo son estas curvas. Todos lo ven, que acá hay como cajitas discretas que serían la pinta que tenía el histograma, pero que está ajustado con una curva suave. Díganme que se ve. Sí se ve. Sí, se Sí, ve. sí. Maravilloso. Sí, sí. Y toda esta información que está dentro del boxplot, que sería la posición del primer cuartil, la posición de la mediana y la posición del tercer cuartil, está puesto dentro de esta liñita. No sé si ven, pero acá hay un punto blanco, capaz que quedó medio chiquito, pero hay un punto que representa la mediana, hay una línea gruesa que representa el largo de la caja, y eso nos permite tener la noción que nos daba fácilmente el boxplot. ¿Sí? Acá requiero también que me digan, sí, se ve todo muy bien. Sí, sí, se revé. Sí, sí, sí. Maravilloso. Muchas gracias. Bueno, en este momento voy a dejar de hablar, que ya hablé demasiado tiempo, y vamos a ver un poquito de estas cosas en el notebook con Débora. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Débora, me dicen Debbie, y conmigo van a ver la parte práctica de todo esto que estuvieron viendo con Mauro. ¿Me escuchan todos bien? Sí se escucha. Perfecto. Sí, se escucha. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer antes de ver cómo graficar cosas, vamos a ver cómo subir datos al entorno de Google Colab, ¿sí? Entonces lo primero que vamos a hacer es crear un nuevo Google Colab, como hicieron con Agustín ayer. Lo hacen desde Drive, vieron cómo funcionó nuevo Google Colab.
Y acá le vamos a poner algún título, puede ser importar datasets. Y vamos a empezar. Entonces, veamos primero cómo hacer para subir un dataset que yo tenga guardado en mi computadora. Voy a ir a el simbolito de la carpeta, subir archivos. Bueno, y ahí me va a abrir una ventana y puedo subir mi archivo. Ahora, mi archivo está acá, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es, primero que nada, vamos a importar pandas. Después voy a crear una nueva variable y le voy a decir que quiero que pandas me lea este archivo, porque es un archivo CSV. Y acá, entre comillas, voy a poner este archivo que yo importé acá. Entonces vamos a copiar la ruta, la pegamos acá. Y después voy a poner algo que es muy importante, que si no lo hacen les va a salir todo mal. Vamos a poner este parámetro que es delimiter. Delimiter es cuál es el carácter que yo quiero que Python me tome como separador de... ¿Hay alguien que está escribiendo en la pantalla? ¿Puede ser Milton? Bueno, alguien me está escribiendo en la pantalla. Voy a borrar. Listo. Bueno, fíjense. Sí. Cuidado porque si escriben en la pantalla todos lo ven. Bueno, entonces, acá yo seteé el carácter que quiero que Python me tome como el divisor de mis columnas, ¿sí? Bueno, entonces ahora vamos a ver mi data frame. Pasó algo malo, a ver. ¿Qué hicimos mal? Ahí faltó un igual, después de Es delimiter. verdad, delimiter. Bien. Bueno, y ahí tengo mi dataset de vinos, que es el que vamos a usar durante todo este tiempo, ¿sí? Entonces, es un dataset de vinos tintos en este caso, que tienen más de 1500 entradas, y tengo distintas variables, como ser distintos tipos de acidez, pH, densidad, contenido de sulfatos, contenido de alcohol, fluoruros y un montón de cosas más. Bueno, ahora veamos cómo hacer para subir el mismo archivo, pero desde nuestro Drive, desde Google Drive, ¿sí? Entonces, para hacer eso, vamos a ir acá al simbolito este, vamos a poner conectar. Bien, ahora acá se debería abrir una carpeta que diga Drive, acá está, ahí apareció. Voy a mi Drive, obviamente tienen que estar logueados en su cuenta de Gmail, y acá yo tengo el archivo que quiero importar. Entonces lo que voy a hacer, voy a copiar esta misma línea de código, copiar, la voy a pegar en esta celda de abajo, y acá, en el nombre del archivo, simplemente voy a poner copiar ruta, tengo que hacer clic derecho, copiar ruta, lo pego acá, y ahora pido que me lo muestre. Bien, y esa es otra forma de importar un dataset. Después está la forma más fácil, que es desde una URL. Acá, si cambio de ventana, ¿a ustedes también se les cambia la ventana? Sí. Perfecto. Bueno, yo acá tengo la URL del mismo dataset, entonces vamos a, de nuevo, copiar esto. En el código, ahora voy a copiar mi URL. Bien, y ahí está otra forma de subir el mismo data frame, solamente que no le pedí que me lo muestre, ahora le pido que me lo muestre, y es el mismo data frame. Bueno, ahora veamos, usemos el método describe que acaban de ver con Mauro. Entonces, ¿qué hacía el método describe? ¿Se acuerdan? Me daba un montón de cosas útiles, un montón de parámetros estadísticos útiles, ¿no? Entonces, vamos a pedirle que me dé
información del data frame que acabo de importar. Y fíjense, acá me da la media, y les digo estándar, los cuartiles, valor mínimo, valor máximo, etc. Bueno, ahora veamos una última cosa, que es cómo importar módulos que no están en Google Colab, porque hasta ahora para importar módulos o librerías poníamos simplemente import, y ahí poníamos import pandas, import seaborn, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Hay módulos que a veces no están presentes en Google Colab. Entonces, si queremos usarlos, por ejemplo, si quisiera usar una librería llamada Penguin, que es una librería estadística, lo que tenemos que hacer es usar el comando pip install. Entonces, anteponemos un signo de exclamación que lo que hace es dejarme usar la celda esta como si fuera una consola de comandos de la computadora, o sea, lo que sería el símbolo del sistema, y ponemos el comando y el módulo que queremos importar. Entonces vamos a poner pip install. Bueno, y ahora se está instalando la librería Penguin. Y bueno, tendríamos que esperar que se termine de instalar y podríamos usarla, ¿sí? Igual esto era más para fines demostrativos, porque en este notebook no vamos a usar Penguin, y me parece que en todo el taller no vamos a usar Penguin. Pero era simplemente para que vean. Una pregunta. Sí, Si hay un módulo que no está compilado en pip, ¿se puede? No sé si está bien lo que estoy diciendo, pero hay veces que se tiene que instalar de otro lado que no sea por pip. En Python a veces me ha pasado. Entonces, ¿se puede en Google Colab o sí tiene que estar por pip? en Google Colab, o sea, si vos querés usar una librería que no está integrada a Google Colab, lo podés hacer de esta forma. Si vos trabajaste anteriormente con, no sé, Anaconda o alguna otra cosa, ahí sí tenés que descargar las librerías. Pero en este caso, como estamos usando Google Colab, creo que basta con usar este comando. Pero hay algunas que Sí, no perdón, están. Denis, No, pero las que no podés. están también se pueden incorporar. Las podés listo. bajar desde, o sea, con ese signo de exclamación puedes acceder casi como si fuera una terminal de Windows o de Linux. O sea que se pueden hacer las cosas que usualmente se hacen en la línea de comando. Listo, gracias. Claro. Era para probar. Genial. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, sigamos entonces con visualizaciones. Vamos a hacer algunos gráficos divertidos. Entonces, a ver. Por ejemplo, vamos a graficar un histograma, ¿sí? Entonces, para graficar este histograma, yo ya importé pandas, ahora voy a importar seaborn, y vamos a importar matplotlib. Ya las importé. Y ahora vamos a graficar un histograma de seaborn, ¿sí? Por ejemplo, yo quiero graficar el histograma de la acidez fija. Acuérdense que una de las columnas de mi data frame era acidez fija, que está acá. Es la primera columna, ¿sí? Entonces vamos a graficar un histograma de eso. ¿Cómo hacemos? Voy a hacer una nueva variable, un nuevo objeto que se llame ist, por ejemplo, de histograma, y le voy a pedir a seaborn que me grafique un histograma. Entonces usamos el método istPlot y quiero que en el eje X esté la columna que se llama text accelerating, y quiero que los datos que tome sean los datos de mi data frame que le puse dentro. Entonces, ¿qué pasó? Creo que es istplot con T después de la S. Así, muy bien. Bueno, este tipo de cosas pasan todo el tiempo, gente. Bueno, bien, ahí tengo gracias a la que me tiró la ayuda. Bueno, acá tengo mi histograma. Algo que puedo hacer con seaborn muy fácilmente es estilar el gráfico, ¿sí? O sea, cambiar el tamaño de letra, ponerle un título lindo, ponerle lo que yo quiera de títulos a los ejes. Entonces vamos a hacer eso. Entonces, vamos a copiar esto de vuelta. ¿Ah?
y vamos a setear el título para el gráfico. Entonces voy a poner is. Y vamos a ponerle histograma así de. Ok. Y quiero que el tamaño de letra sea, no sé, 18. Para que lo vean bien. Después vamos a ponerle un título al eje X, entonces is. Y vamos a poner así de fija. Y después, para el eje Y, vamos a poner, no sé, como es un histograma, vamos a ponerle N. Bueno, Ojo, es tu J-Level. lo puse al revés, ¿no? No, a ver. Abajo. X. Claro, el renglón 4 debería decir Sí, porque Y puse- label. es verdad, Y label, ahí está. Bueno, y ahí quedó. Entonces, estas tres líneas de acá se las pueden robar para cualquier gráfico de Seaborn, para cambiar los títulos de los ejes, los tamaños de letra y todo eso. Bien, entonces, Disculpa, sí, sí, la coloración se podría cambiar con algún comando del histograma. sí. Lo que se puede hacer es otro parámetro que se llama palette. Uno puede poner, a ver, espera. Se lo tenés que poner el histograma, ¿no? Arriba. Sí, es verdad, es verdad. Igual, palette es la combinación de colores, pero hay una combinación de colores que es rainbow, que Con no sé. comillas, porque es un string. Ah, es verdad, perdón. En este caso no se cambió porque, bueno, rainbow es para cuando estás graficando varias variables y como que el primer color es azul y va eligiendo colores al azar. Pero sí, si te fijas en la documentación, hay una forma de cambiar el color. Ahora, no estoy segura si es color. Igual Sí, ahora vamos a ver. ¿Es color? me parece que sí, pero no, si querés avanzar un poquito más y en el resto Dale, sí, ya lo sí, porque explorábamos. ahora, dale. Porque ahora les voy a mostrar una forma de graficar histogramas directamente con pandas, y ahí sí, el parámetro para cambiar el color justo es color. Entonces vamos a verlo. Entonces, para graficar directamente con pandas, tenemos el método is, y en este caso quiero mostrarles cómo graficar todos los histogramas de todas las variables. Entonces directamente les voy a poner un tamaño de figura para que ustedes lo vean bien, por ejemplo, no sé, 12 por 12, y ahí sí, sí pongo. Acá el parámetro para el color sí se llama color, ¿sí? Entonces vamos a poner el color, por ejemplo, no sé, red, y ahí sí lo vamos a ver. ¿Eso no iba entre comas? 12, 12. Entre comas, no, entre paréntesis. No, Y entre paréntesis. entre paréntesis. Che, disculpen porque igual recibo mucha ayuda, muchas gracias. Bueno, y acá sí podemos cambiar los colores con pandas porque sé que el parámetro se llama color, pero el parámetro para Seaborn puede ser otro, que en este momento no recuerdo cuál es y me tendría que fijar en la documentación. Bueno, Tengo entonces, una preguntita. sí, decime. Bueno, son dos preguntitas. A ver, Cuando tenemos datos que no están en ese archivo en CSV, por ejemplo, que los tenemos en un TXT o en un sí. .doc, ¿cómo podríamos convertirlos? Y la otra era, ¿cómo se pueden exportar esas imágenes? Muchas gracias. Bueno, entonces, si vos tenés, si lo tenés en algún otro formato, por ejemplo, si vos tenés en formato de Excel,
Podés poner acá, read-excel, y te lo lee. Si vos lo tenés en un formato TXT, pones acá, read-txt, y te lo lee. Si lo tenés en formato .doc, no te lo va a leer, lo tendrías que pasar a TXT o lo tendrías que pasar a CSV e importarlo. ¿Sí? ¿Eso responde tu pregunta? Y la otra era cómo se exportarían esas imágenes. Bueno, para importar las imágenes, lo que yo hago es clic derecho, guardar imagen como. Hay otras formas que en este momento, o sea, hay otras formas de exportarlas que es con una línea de código que en este momento no me acuerdo cuál es, pero la que yo más uso es clic derecho, guardar imagen como y las guardas. Sí. No las podés guardar, o sea, se te bajan con formato JPG únicamente. Sí, respecto de eso, en Matplotlib es savefig, sabe como Sí, con es verdad. save y fig como si fuera de figura, y se le puede indicar distintos formatos, lo cual está muy bueno si uno, por ejemplo, lo quiere guardar como un gráfico vectorial, ¿sí? Para después hacer un póster o algo así. Así que está bueno porque lo guardan varios formatos distintos y respetando lo que significa la extensión de cada uno de los archivos de imagen. Pero es una buena pregunta y es algo que capaz que podríamos incorporar en Buenísimo, algún sí, sí. notebook. Sí, tendríamos que ponerlo. Gracias. Gracias por la pregunta, Melissa. Bueno, veamos rapidito entonces cómo hacer un boxplot y un violin plot. Lo graficamos de nuevo con Seaborn, llamo Seaborn, le pido que me grafique un boxplot, paréntesis, quiero que mi info de X sea, en este caso voy a graficar la misma columna. ¿Está todo bien? Sí. Bueno, y obviamente mis datos de... ¿Está todo bien? Porque no quiero que vuelva a pasar. Bien, entonces ahí tenemos el boxplot. Y ahora grafiquemos un violin plot, que lo graficamos de forma muy simple, de nuevo con Seaborn, con la misma línea de código, solamente que poniendo violin plot. Entonces vamos a copiar esto acá, y cambio box por violin, y ahí tengo mi violin plot. Bien, entonces, bien. Ahora vamos a cambiar de notebook un poco, ya que ya vimos cómo graficar cosas simples, vamos a visualizaciones un poco más complicadas. Entonces, vamos a graficar boxplots conjuntos para todas las variables. ¿Está bien? Acá yo ya tengo un notebook que está hecho. Entonces, lo que quiero hacer ahora es borrar todos los resultados para que los vayamos viendo en tiempo real. Entonces, denme un segundo, voy a dejar de compartir pantalla. Y en un segundo les vuelvo a compartir. Bueno, ahí están viendo el notebook. Sí se ve. Sí. Genial. Bueno, entonces grafiquemos boxplots para todas las variables, ¿sí? Acá. Entonces voy a ponerle de nombre a X, a mi boxplot, y ya no voy a especificar qué columna quiero graficar, simplemente pongo que quiero que mis datos sean el data frame. Voy a poner orient igual H, o sea que quiero que los boxplots estén orientados horizontalmente, no verticalmente. Y bueno, esta es simplemente la paleta de colores que vamos a usar. Y después quiero especificar el tamaño de la figura, entonces lo voy a hacer con Matplotlib. ¿Sí? Acá estoy generando una figura de Matplotlib vacía y estoy seteando el tamaño de la figura. Entonces veamos cómo queda. Bien. Entonces, ahí obtuve boxplots para cada variable, pero como las diferentes variables de los vinos están todas en escalas diferentes, los boxplots también quedaron en escalas muy diferentes. Hay algunos que ni se ven, ¿sí? Por eso vamos a graficarlos de nuevo, pero en escala logarítmica.
Entonces, acá en esta celda estoy graficándolos en escala logarítmica. Perdón, una En la- pregunta sí, de antes, digamos. Vos de creaste antes. primero una variable AX que es Sí, de Seaborn y eso automáticamente se grafica en un gráfico Matplotlib. O sea, yo es grafiqué con automático. Seaborn. Claro, lo que hice acá fue crear una nueva variable. Quiero que esta variable sea un gráfico de Seaborn, ¿sí? Después, creé una figura vacía de Matplotlib. Este método de acá, GCF, es Get Current Figure. O sea, agarrame la figura de ahora. ¿Cuál es la figura de ahora? Esta, la AX. ¿Está Ahí bien? va. Entonces ahí le dije a Matplotlib que me agarre la figura de ahora y que me setee este tamaño para la figura. ¿Está bien? Bárbaro. Bueno, entonces, lo que queremos hacer ahora es escalar todo a escala logarítmica. Entonces, acá mediante este parámetro, setXScale, o sea, seteame la escala de X para que sea en escala logarítmica, ¿sí? Bueno, después estas cosas de acá, esto de acá es cuál quiero que sea el valor mínimo y máximo de X para que se me vea solamente la parte del gráfico que yo quiero que me interesa. Y hice lo mismo con Matplotlib, quiero cambiar el tamaño de la figura. Veamos cómo quedó. Bien. Entonces, ahora podemos visualizar de una mejor manera los boxplots, pero sigo teniendo el problema de que las medias no están alineadas, ¿no? Entonces es un poco difícil compararlos. ¿Por qué piensan que nos pasó esto? ¿Por qué piensan que las medias no están alineadas? Porque no se está midiendo lo mismo. Son datos diferentes. Claro, para una cosa, por ejemplo, los cloruros los estoy midiendo en concentración, el pH lo estoy midiendo en escala de pH, y el contenido de alcohol en porcentaje, volumen sobre volumen. Entonces, estoy midiendo todos en unidades diferentes. Entonces, ¿qué tendría que hacer para solucionar eso? ¿Qué hacíamos en estadística? Normalizábamos los datos, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué era normalizar? Era a cada dato, a cada columna, restarle la media de la columna y dividirla por el desvío estándar. ¿Sí? De esa forma obtengo una media de 0 y un desvío estándar de 1 para todas las variables. Entonces, vamos a hacer eso, pero en lugar de hacerlo todo a mano, vamos a hacerlo con una librería que se llama Scikit-learn, que creo que hablaron de esta librería en la parte teórica, ¿no? Entonces, acá yo importé un módulo de la librería que me normaliza los datos. Después creo una nueva variable que van a ser va a ser un nuevo data frame con los datos normalizados o escalados. Después voy a graficar lo mismo, de la misma forma con Seaborn. Y bueno, después con Matplotlib cambié el tamaño de la figura. Entonces, ¿cuál es la parte que usé para normalizar los datos? Acá. Importé este módulo de scikit-learn y después hice una variable que es la variable que me va a escalar los datos. Bueno, vamos a ver cómo nos queda. Mauro, ¿tenés idea de qué pasó, qué puede haber pasado acá? String to float, estamos teniendo, no le sacamos las variables categóricas. Qué raro. Sí. Maldición, a ver. Perdón, ¿Verdad? ¿ejecutaste las de arriba? Sí, todas, ¿no? Sí, todas. Sí, sí. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir a... les voy a dejar de compartir pantalla.
y vamos a ir a otra versión del notebook. Y si no, si querés, hacemos el intervalín ahora, que vayan a descansar y nosotros miramos, ¿Les como parece? quieras. Bueno, dale, Bueno, ¿están de acuerdo el dale. resto? ¿Con hacer un pequeño corte? Sí, Sí, está bien. Sí, no hay problema. Listo. Nos vemos a las 16 y 10, en la hora que les corresponda, y 10 minutos. Muy Vale. bien. Dale. Muy bien. Mauro, ¿estás por ahí? Si no. Sí, sí, sí. Sí, ¿Querés? es verdad, no sacamos las variables categóricas, pero estoy tratando de ver en el notebook original en qué parte lo habíamos hecho a eso. Porque yo hice un nuevo notebook a partir del original y ¿Está igual? básicamente creé una copia, ¿sí? ¿Y no será en el renglón del standard scalar que le falta alguna, ¿cómo se llama esto? ¿Alguna flag, alguna keyword más? La verdad que no me acuerdo cómo se hace. Seguramente hay alguna forma automática de dejarlo categórico afuera. Sí, es más, me parece que habíamos dejado lo categórico afuera antes, o me parece que eso estaba en una de las partes que sacamos y por eso quedó así. Ah, puede ser. Eh, Y si no, hacete una selección medio a mano. sí, Hacete claro, df igual a df y algunas de las variables numéricas y te queda un poco más cómodo tal vez. es verdad. ¿Quién está grabando? ¿Seguimos grabando en este momento? ¿Tenemos que hacer algún chiste? Yo no No. estoy, no sé, yo no estoy grabando. No sé Acá quién. lo veo, está Diego. No, está bien, pero Diego Ok, ok. está perfecto. Mm, Tengo una pregunta, perdón. Dime, sí. Denis. ¿Ustedes corren cuando están trabajando? ¿Hacen todo en Google Colabs? ¿O usan su computadora cuando corren, no sé, lo que sea que estén corriendo? Yo lo uso un montón, la verdad, Colab. O sea, el tiempo de cómputo está bueno. Sí. Y además no te mata tu computadora. A mí me pasa que a veces quiero correr cosas y al mismo tiempo quiero, no sé, leer el mail. Y de Claro. repente digo, no puede ser que esté media hora para abrir el Firefox. Va, no sé. Ah, El resto capaz que tiene algo para aportar también. Agustín. Sí, yo soy el rebelde que corre todo en la compu. Pero bueno, siempre yo. Odio la internet y Google. Pero Claro, va por mi lado. está bien, no, pero está bueno esto de Google Colabs. Yo nunca lo he usado y Mm. quería aprender un poquito de ustedes también. El que está piola es Jupyter Lab, que lo puedes cargar de pip y corres básicamente un Google Colab en tu compu, que consume un poco menos que Google Colab porque es un poco pesado. Y si no, Sí, sí. Anaconda, el que le dijimos al principio. Sí, yo uso el Anaconda y me acostumbré Pero a eso. es re pesado Anaconda. Sí, pero después, si ya lo tenés, lo corres en el prompt y listo. Claro. Che, ¿en qué parte tenían lo del red? Porque estoy corriendo el 2 y no encuentro. No le habíamos matado a las variables categóricas. Y el scalar no le gustaba nada, que le pasemos texto. No, por eso, pero el data frame original no tiene nada categórico. Oh, no. Me parece que lo categórico venía en una celda posterior donde a cada tipo de Sí, vino es le cierto, donde agregaban el red mezclábamos, y el ¿no? Sí, coso. es Debe verdad, es ser que verdad. se corrió una celda posterior y debe Una alcanzar con correr pregunta, la celda vieja. Debbie. ¿Le pusiste que restarte el kernel o le pusiste que borre los outputs nomás? Ah, tal vez no nos está escuchando.
¿Estás viva, Debbie? No, no fue buena señal. No, que voy a poner música de ascensor. Ahí no te escucho, me parece que te muteaste en lugar de desmutearte. No. ¿Ahora nos escuchás? Hola, hola. Sí, Ahí va, ahí va. Perfecto. bien. Bueno, ¿Pudiste? no, no pude. Si no, pará, que sigo yo un ratito y cuando arranquemos de nuevo con la práctica, mostrás eso. Me parece Dale. perfecto. Dale, sí, sí. Buenísimo. Este es el momento en el cual voy a pedir una señal de vida de parte del resto. ¿Hay alguien por ahí? Sí. Aquí estamos. Sí. Qué bien. Me encanta esto de que haya tanta gente y lo respondan. Sigamos un poquitito más entonces. Después, cuando arranquemos de nuevo con la parte práctica, Debbie les muestra, si es que lo logramos resolver, si no se lo dejamos en el Discord, cómo se hace lo del escalado, ¿sí? Lo de la normalización de los datos. Así que continuemos. ¿Cómo se hacía esto? Bueno, ahora el perrito ya se relajó y dejó el notebook. Sigamos adelante, recordando y teniendo siempre en mente qué es lo que estamos tratando de escribir o de visualizar o de qué información tratamos de obtener a partir de nuestros datos. Y fíjense que si queremos hacer comparaciones, vamos a usar distintos tipos de gráficos que son distintos a aquellos en los cuales queremos conocer la distribución de nuestros datos o la composición porcentual o la composición relativa de ciertas variables, o incluso para describir las relaciones entre dos o más variables, también vamos a tener una variedad y una... sí, variedad es la única palabra que va ahí. Así que una variedad muy grande de distintas representaciones. Y la mayor parte de ellos están ya puestos en Matplotlib o en Seaborn o en algunas otras librerías de visualización, así que van a poder fácilmente acceder a distintas formas de representar las variables o los datos que les interesen. Pero siempre hay que tener en cuenta esto, nosotros vamos a hacer una elección del gráfico dependiendo de qué es lo que queramos mostrar, ¿sí? O qué es lo que queramos averiguar o cómo es que queramos nosotros y nosotras indagar a los datos. Siempre recuerden que vamos a estar parcialmente acotados y acotadas respecto de qué dimensionalidad pueden tener los datos que nosotros visualicemos, ¿sí? En principio uno podría pensar que cuando uno hace un gráfico sobre una hoja de papel está acotado a las dos dimensiones, con lo cual tenemos, por ejemplo, puntos que se pueden poner sobre un plano, ¿sí? Pero a veces se puede escapar de esa segunda dimensión que nos impone el plano en el cual dibujamos, y por ejemplo podríamos agregar una tercera variable que se incorpore a través del color, ¿sí? Para tener un gráfico entre comillas de 3 dimensiones, pero hecho en 2 dimensiones más color. Tal vez llevándolo un poco más allá y un poco demasiado más allá, podemos llegar a la 4ª dimensión si le agregamos una variable más que sea el tamaño de punto o de esfera o del símbolo que le asignemos a cada uno de nuestros puntos del dataset, ¿sí? Combinando estas 2 dimensiones con el color y con el tamaño. Y ya definitivamente
mucho más allá de lo que a uno le gustaría moral y éticamente, el gráfico de 5 dimensiones en el cual combinamos una representación ya en un espacio tridimensional, ¿sí? Haciendo uso de la perspectiva e incorporando la variable color para representar una característica más, y el tamaño de cada uno de estos puntitos para representar otra variable. Perdón, yo iba a poner mi cronómetro, así que... ay, no, ¿cómo hago? Ahora sí. ¿Se entiende más o menos cómo llegamos a la quinta, entre comillas, a la quinta dimensión haciendo uso de estas características extra como pueden ser el color y el tamaño? Sí, se entiende bien. Maravilloso. Bueno, hablemos un poco de correlaciones, ¿sí? Tener una correlación o conocer la correlación entre distintas variables es súper útil para entender cómo se comportan conjuntamente y cómo se relacionan entre sí. En particular vamos a hacer uso, y se hace uso bastante, del coeficiente de correlación de Pearson, que permite ver si dos variables o atributos están relacionadas linealmente. Y es esa fórmula que está ahí, ¿sí? Que relaciona cuánto se dispersan los datos en uno de los ejes y cuánto se dispersan en el otro, ¿sí? Y haciendo como un producto medio cruzado. Esto está programado y se puede acceder al coeficiente de correlación de Pearson fácilmente con las librerías de estadística incluso más básicas que tiene Python. Pero lo que sí es súper importante, más que saber cómo calcularlo, es saber cómo interpretarlo, ¿sí? Y fíjense que este coeficiente de correlación de Pearson va a ser un número que va a ir entre -1 y 1, ¿sí? Donde 1 va a significar que hay una correlación que es lineal y que está, entre comillas, perfecta de una variable respecto de la otra. El otro extremo, que va a tener la correlación perfecta y negativa, va a dar un coeficiente de Pearson -1, ¿sí? Siempre recuerden que esto es lineal, ¿sí? Relación lineal entre una y la otra. Y en el punto intermedio, donde vamos a decir que no hay correlación, lo que vamos a afirmar es que no hay una correlación, por lo menos lineal, ¿sí? Luego, entre medio, vamos a tener ciertas cosas que están parcialmente correlacionadas, tanto de forma positiva como de forma negativa, pero esta herramienta nos va a ayudar bastante porque nos va a dar una noción de si podemos o si vale la pena pensar en que haya una correlación lineal entre distintas variables, ¿sí? Estos gráficos que estamos mostrando acá abajito son gráficos que se llaman de dispersión o scatter plot, que lo que hacen es colocar a una de las variables que nos interesa en el eje Y y otra de las variables que nos interesa en el eje X. Con lo cual, cada uno de estos puntos que aparece en este plano en 2 dimensiones representa un punto de la muestra, ¿sí? Por ejemplo, podría ser el vino número 1, su acidez en el eje Y en función de su densidad en el eje X. ¿Estamos bien? Sí, está bien. Maravilloso. Vamos a hablar sobre este gráfico tan peculiar, ¿sí? Que se denomina joint plot, que lo que hace es combinar el scatter plot, que es el que vimos en la diapositiva anterior, con los histogramas correspondientes a cada una de las dimensiones que se grafican. Fíjense que en este cuadrado tenemos el pH en función de la acidez fija, y si nos fijamos sobre cada uno de los ejes, vamos a tener un histograma montado sobre cada una de ellas. ¿Alguien abrió su micrófono? ¿Tienen alguna preguntilla? Ok. Fíjense que también hicimos uso del coeficiente de correlación que definimos la diapositiva anterior, y que en este caso tienen un valor de -0,683, con lo cual lo que nos está indicando es que existe cierta correlación lineal, y que esa correlación lineal, por tener signo negativo, lo que hace es que cuando aumenta la acidez, la acidez fija disminuye el pH, o al revés, cuando aumente el pH disminuya la acidez fija. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Casi que tiene, o sea, si se alejan de la visión de la ciencia de datos y vuelven a la visión química, esto como que tiene sentido, ¿sí? Porque a mayor pH, la acidez, uno esperaría que fuera, entre comillas, menor, y viceversa. Fíjense que estos histogramas que están montados sobre el cuadradito del scatterplot, lo que significan es
yo vería este histograma que está sobre el eje vertical si pusiera mis ojos mirando este set de datos desde acá, ¿sí? En la dirección horizontal. O tal vez tengo que poner la mano así porque me ven espejado ustedes. Y si yo pusiera mis ojitos desde el lado de abajo, vería el histograma que se ve sobre la parte superior. ¿Se entiende? Es como una proyección de un lado y del otro. Sí, se entiende. Maravilloso. Ahora, cuando tenemos muchas variables que queremos intentar correlacionar entre sí, podemos generar una forma de condensar esa información en forma matricial, ¿sí? De saber cuál variable correlaciona linealmente con la otra. Y esto lo hacemos en forma de estos gráficos que se llaman heatmaps, que lo que hacen es poner todas las variables numéricas en el eje Y, todas las variables numéricas en el eje X, y dentro de cada uno de los cuadraditos, lo que vamos a poner es el coeficiente de correlación de Pearson, en este caso de Pearson, pero podríamos poner otro coeficiente de correlación que existe entre ambas variables, ¿sí? Con lo cual, fíjense que si yo miro la correlación que hay entre acidez fija y acidez fija, tiene sentido que sea 1, porque una variable consigo misma correlaciona siempre perfectamente. ¿Sí? Sí. Y fíjense que si queremos correlacionar la acidez fija con la acidez volátil, que en este caso tiene un coeficiente de correlación pequeño y negativo, da lo mismo que mirar la correlación entre acidez volátil y acidez fija, porque esto va a ser una matriz simétrica. ¿Sí? Las relaciones entre el eje Y y el eje X valen si las leo de ambos lados. Fíjense que la interpretación de que haya un cuadrado clarito, lo que quiere decir es que la variable que pusimos en uno de los ejes y la variable que pusimos en el otro de los ejes presentan una correlación que es positiva. ¿Sí? O sea, todo lo que ven como más 0,67, más 0,11, más 0,23, los más claritos, tienen correlación lineal positiva. Y los cuadrados que están pintados oscuritos, menos 0,68, menos 0,55, menos 0,26, lo que nos están indicando es que si nosotros hiciéramos un scatter plot entre esas dos variables, veríamos una correlación lineal y negativa. ¿Se entiende la interpretación del color o del numerito que está dentro de la caja? Sí, se entiende. Buenísimo. ¿Alguna pregunta? Bueno, creo que no. Otra forma en la cual podemos ver las correlaciones sin hacer uso del heatmap es hacer este tipo de gráficos que se llaman pair plot o pair plot, o como lo quieran pronunciar. Y son gráficos que lo que hacen es generar una grilla en la cual dentro de los elementos diagonales nos muestra el histograma de la correspondiente variable numérica. ¿Sí? Fíjense que entre fixed acidity y fixed acidity, o sea, en el cuadrado 1, 1, vamos a tener el histograma correspondiente a la acidez fija. Lo mismo va a pasar cuando miramos entre acidez volátil y acidez volátil, y lo mismo va a pasar cuando miramos ácido cítrico. ¿Sí? Ahora, cuando miramos cuadraditos que no están sobre la diagonal, lo que vamos a ver es un gráfico de dispersión entre las dos variables que le dan la entrada. ¿Sí? Por ejemplo, entre acidez fija y acidez volátil, tenemos esta dispersión que pueden ver acá en la segunda columna, primera fila. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, sí. Bien. Claro. Sí, bien, bien, bien. Fíjense que mirar esto y mirar esto es agarrarlo y torcerlo así. O sea, siguen siendo gráficos que aparecen de forma simétrica. ¿Sí? Solo que acá están invertidos los ejes, así que hay que hacer como algún tipo de rotación. Esto está bueno porque es fácil ver, por ejemplo, que entre acidez fija y ácido cítrico hay cierta correlación positiva, entre acidez fija y pH hay cierta correlación negativa. Es como bastante visual y bastante fácil acceder a la información de una forma así como de un vistazo. En la diagonal histogramas, afuera de la diagonal dispersiones. Bueno, fíjense que hay una diversidad muy grande de gráficos posibles. Acá hablamos sobre unos
pocos que son altamente útiles, pero bueno, a veces van a requerir de usar otro tipo de representaciones, así que sepan que tanto Matplotlib como Seaborn son librerías muy completas y que están abiertas y que están recibiendo aportes de distintos desarrolladores y desarrolladoras del mundo y se van incrementando todo el tiempo. Así que fíjense que las documentaciones son muy buenas y van a poder encontrar ejemplos incluso de su uso de una forma muy sencilla en el caso de todos los gráficos que les permitan hacer. Mauro, acá tenés una pregunta de Ariadna. A ver. Dice, ¿puedes identificar de esos espectros entre cuáles variables hay la menor dispersión y la mayor dispersión? Te voy a pedir, Ariadna, que me digas qué es espectros. ¿Qué espectros? ¿Qué? Yo no... Me parece que se refería ¿De los a... Los anteriores, estos meros. Porque yo creo Estos- que la interpretación ya no puede ser como se están observando y analizando varias variables al mismo tiempo. Considero que no es tan directa. Y yo, por ejemplo, ahí veo una serie de puntos que algunos están muy concentrados, por ejemplo, en el estudio o en el análisis de la dispersión entre el pH y la acidez volátil, y veo que los puntitos están un poco cerca, pero no sé si es correcto hacer la interpretación de que la dispersión es menor. Y que, por ejemplo, en el que está arriba, que relaciona el pH y la acidez fija, pues están un poco más separados entre sí, y a eso deberemos interpretar que se trata de una mayor dispersión. Bueno, una cosa que decís que es muy cierta es que hay que tener en cuenta las escalas en las cuales se están mirando cada una de estas variables. Pero respecto del elemento que estamos analizando, que es la correlación, en particular la correlación lineal, es una cosa que va a ser más o menos útil dependiendo primero del conocimiento que tengamos acerca del sistema. ¿Sí? De que nosotros sepamos interpretar si efectivamente tiene sentido buscar correlación entre estas dos variables numéricas. Pero lo que me parece medio indiscutible es que, como bien decís, el gráfico de acidez volátil contra pH es medio una dispersión amorfa o casi circular, y en la otra sí existe cierto tipo de correlación. Después, qué clase de conclusiones puedas sacar al respecto va a quedar como medio a tu criterio, como diría una famosa modelo argentina. Y es que sabes que uno que está acostumbrado a hacer análisis de gráficos, pues ya este tipo de herramientas en donde analizas diferentes factores, no debemos irnos con la finta de que se interpreta de la misma manera y que necesitamos, además del gráfico, una interpretación estadística para tener más poder de predicción o capacidad de una conclusión adecuada. Muchas gracias. Totalmente. No, gracias a vos. Había alguien que había levantado la mano recién. Yo quería hacer un comentario, aunque no levanté la mano. Ah, dale. Referente a lo que comentaban antes. Entiendo que si yo trazo una diagonal, sea con pendiente positiva o negativa, y si hay una buena correlación, los puntos tienen que estar alrededor de esa diagonal, de esa recta, ¿cierto? Y ahí es que yo voy a decir si mis datos se correlacionan bien o mal. Por ejemplo, si tú ves el ejemplo del pH versus la acidez fija, hay una, digamos, si tú trazas una recta de pendiente negativa, imaginaria, básicamente el grupo de todos los puntos se pueden estar sobre esa recta. Pero si tú te vas abajo entre acidez volátil y pH, tú ves que describen más como una circunferencia, o sea, que están más dispersos. Entonces, si comparamos ambos, digamos, yo diría que hay más correlación de datos entre el pH y la acidez fija que lo que puede haber entre el pH y la acidez volátil. ¿Ya? Sí, total. No sé si esa es la lectura. Sí. Tal vez escapa un poco, o sea, el concepto de correlación trata un poco de escapar a lo que nosotros y nosotras como químicos y químicas estamos acostumbrados al concepto de ajuste, ¿sí? Con el cual buscamos, entre comillas, que todos los datos quedan bien cerca de nuestra predicción o de nuestras ganas de saber, de poder predecir eficientemente cuánto va a dar. Esto nos da más
como una visión global de si esta variable aumenta, la otra, si tuviera que apostar, disminuiría o aumentaría. Pero es Claro, como una no. cuestión más probabilística. Como ahora estamos Sí. en el mundo de los muchos datos, la probabilidad empieza a jugar un papel mucho más fuerte. Porque al final lo que tú estás buscando es tendencia, pero el que viene, por ejemplo, un químico analítico que busca datos que sean precisos y exactos, necesita luego comparar un valor y utiliza parámetros, no me viene ahora la expresión que ellos utilizan, pero que le permitan afirmar con cierta certeza si el valor es correcto o no. Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con que es cierto que esta herramienta es muy útil incluso en química analítica, no es útil tal vez con la filosofía con la cual nos enseñaron. Porque incluso los que estamos aprendiendo química ahora o aprendimos química hace relativamente pocos años, tenemos una visión bastante de ese estilo, pero me parece que las áreas de la química analítica están haciendo uso más de esta otra filosofía que escapa a esa visión anterior. O sea, no es que esto le queda por afuera a la química analítica hace bastante uso, incluso del aprendizaje automático, y eso seguramente Ezequiel les va a hablar pasado mañana, en el último día del taller, pero sí, estoy de acuerdo con que no van exactamente en la misma dirección la forma en la cual usábamos la correlación antes de la ciencia de datos, o algo así, y cómo la estamos pensando en este contexto. Sí, pero muchas gracias por la reflexión. Igual más tarde vamos a ver eso también, la regresión y las distintas formas, parámetros para dar un valor a la predicción. Sí, total. Había alguien con la mano levantada, pero me parece que la bajó, porque dijo, no, si me van a hacer esperar media hora para hablar. Buenas tardes. Hola, no, ¿qué tal? sí, justo lo que comentaban, cómo cada uno de estos datos nos representa el resultado de un experimento, a final de cuentas. Como decía el compañero anteriormente, pues estamos sujetos, no sé si se refería a un estándar de referencia o algún procedimiento estándar. Lo que yo quería comentar, que me pareció muy interesante, es que este gráfico que tenemos de pair plot, pues nos da la respuesta a cada experimento, y en el caso de un proceso ya en la industria o una optimización de un proceso, se me hizo muy interesante el anterior, cómo ya nos da los valores de correlación, y a lo mejor ya trabajando mucho con ese tipo de gráficos, nos vamos directo con el valor matemático, pero el valor numérico, perdón. Pero si no tenemos mucho la experiencia, este tipo de gráfico también nos puede ayudar a tomar esa decisión. Totalmente. Sí, totalmente. Y ahí subió la mano de nuevo, no, mentira, no sé si de nuevo, pero sé que ya hablaste en algún momento. Ariadna, ¿estás por sí, ahí? nada más Me siento conductor de televisión que le pide la palabra. Sí, dale, adelante. Nada más para finalmente concluir que ambas visiones, la del químico que ve un experimento puntual frente a factores bien específicos, y el químico que empieza a hacer esa visión de muchos datos, son importantes porque finalmente la máquina hace un cálculo por sí y arroja necesariamente un resultado que puede no ser el correcto. Y por eso necesitamos tener aterrizados esas dos visiones. Y yo creo que, por ejemplo, a mí, ahorita me gana la necesidad de analizar cada espectro para tratar de hacer una interpretación, pero muchas veces lo que falla en lo que yo he observado de estos trabajos que se hacen de manejo, análisis de datos, es que sí obtienen un resultado, pero que no es correspondiente con los datos experimentales porque no se detuvieron a analizar lo que la máquina está diciendo. Entonces hay que ser cuidadosos y aprender, nosotros que venimos en la escuela antigua, pues aprender a tener esa visión también de fondo y entender la utilidad, como mencionaba el compañero anterior, la utilidad, ver la posible utilidad de este tipo de gráficos en un proceso o en otro, y de los demás, de todas las herramientas que existen. Gracias. Sí, totalmente, estoy de acuerdo. Muchas gracias por la reflexión. Tenemos que tomar las cosas positivas, mezclarlas con nuestra expertise y con nuestro criterio químico. No sé si ustedes usan ese término, pero el criterio químico me parece clave. Y no dejarse llevar por la ola.
vamos adelante. Una cosa que hay que tener en cuenta y que cada vez se tiene más presente es que los gráficos que nosotros hagamos, en realidad todo lo que nosotros hagamos tiene que ser amigable con la persona que lo va a recibir y con la gente que lo consume. Entonces, vale la pena también pensar en qué clase de características van a tener nuestros gráficos, nuestras representaciones, para que puedan ser observadas y aprovechadas por todas las personas, ¿sí? Y esto también incluye a aquellas personas que tienen capacidades visuales diferentes. Si lo que vamos a intentar ¿cómo se llama esto? Fortalecer o promulgar o poner por lo menos en la mesa sobre la discusión es cómo es que nosotros elegimos y nosotras elegimos los colores para hacer nuestras representaciones. Y solamente para traer a modo de ejemplo, fíjense cómo si hacemos un gráfico de estos que sería algo parecido a lo que decíamos que era un heatmap. Si yo, por ejemplo, veo esto y me imagino un experimento de secuenciación de RNA o alguna cosa así, como si hacemos un gráfico con rojo y verde, las personas que tienen deuteranopia y protanopia, perdón, yo no soy médico, apenas puedo leerlo, no van a distinguir con qué es lo que ocurre en nuestros gráficos. Entonces, es importante a la hora de armar el gráfico y ya dejarlo en su versión final, tener en cuenta que existen paletas y existen combinaciones de colores que son mucho más amigables ante estas características distintas que pueden tener una parte apreciable de la población respecto de la percepción y de la detección de los colores. Fíjense que cuando hay problemas algún tipo de problema con las células visuales, la detección de los colores puede ser diferente, ¿sí? Diferente de lo que pasa con la norma o lo general. Y nada, ¿cómo hacer para evitar excluir gente de lo que nosotros queremos comunicar? Planificar de antemano la combinación de colores, evitar las combinaciones de colores problemáticas como habíamos visto en la diapositiva anterior, usar verde con rojo, usar verde con celeste, creo que tampoco, que hay algunas personas que no lo distinguen. Utilizar colores muy contrastados, pero siempre teniendo en cuenta las combinaciones de colores que son problemáticas, bueno, evitándolas y usando otras que sean muy contrastadas. Usar patrones, texturas y símbolos que nos permitan no hacer tanto uso de distintos colores, sino, por ejemplo, reemplazar distintos colores por distintas formas, o combinar distintas formas y distintos colores, cosa de que la distinción entre los grupos sea lo más fácil posible. Y esto a mí me parece, bueno, considerar que el gráfico sea monocromático. No hace demasiados años, incluso para algunas publicaciones te pedían que los gráficos sean monocromáticos, así que eso nos impulsaba a ser más creativos y creativas con las distintas formas de representar la información. Y el último punto que me parece clave, que es mantener un diseño limpio y sencillo, un gráfico que es muy intrincado, no solamente va a ser difícil de leer para la persona que no puede distinguir eficientemente los colores, sino que va a ser, no va a llamar la atención, no nos va a invitar a interpretarlo, ¿sí? Si uno ve una cosa que está como enmarañada y con mucho detalle y con firuletes innecesarios, nada, más nos va a expulsar o nos va a distraer con su propia complejidad antes que dejarnos zambullirnos en los datos y en la información que queremos comunicar. No sé si alguien tiene algún comentario para hacer respecto de esto, o alguna reflexión, algo que hayan pensado. Mi tutor decía que los dibujitos hablan. Bueno, en los papers. Entonces, la mejor manera que tú presentes las imágenes, eso va a ayudar a hacer más comprensible lo que tú quieres expresar, ¿no? Incluso hay gente que, a veces a mí me pasa que el paper voy a las figuras y después que voy a la lectura.
¿ya? Pero me, Exacto. me voy primero a los dibujitos, porque a veces hablan más que incluso lo que está escrito. Totalmente. Muchas gracias. Bueno, si no hay nadie más que quiera hacer un comentario al respecto, la dejamos nuevamente a Debbie para que siga adelante con el notebook de visualización de datos. Bueno, ahora sí, se solucionó el tema un segundo después de que decidamos seguir con otra parte, pero bueno, voy a seguir compartiendo pantalla, vamos a volver un poco en el tiempo a donde estábamos viendo los boxplots. Teníamos los boxplots no normalizados y queríamos normalizarlo con la librería scikit-learn, ¿no? Entonces, importamos el módulo este de la librería scikit-learn. ¿Qué hice acá? ¿Cuál era el problema? Tenía razón Mauro, que no habíamos dejado de lado las variables categóricas. ¿Cuáles son las variables categóricas del dataset de datos? ¿Se acuerdan? Son calidad, es una de las variables categóricas, y después, bueno, en este caso tengo color de vinos, pero no, acá estamos solamente con el dataset de vinos tintos. Entonces la variable categórica que teníamos acá era calidad, ¿sí? Entonces, ¿qué hice yo? Lo que hice acá fue, hice un nuevo data frame, ¿ok? Donde usé este método drop, o sea, soltame los siguientes labels, las siguientes columnas. Soltame la columna de la calidad, porque no me importa, porque es una variable categórica, y la variable color, ¿sí? O sea, tinto blanco. Esas dos variables no me importan. Bueno, ahora sí, hice una nueva variable con mis datos escalados, ¿sí? O sea, normalizados, y volví a graficar. Entonces ahora sí, veamos cómo queda. Y ahora sí, el problema era que no había dejado de lado esa variable categórica y el método que usé, que es muy importante para dejar de lado una cierta variable, es este método drop. ¿Está bien? Bueno, y ahora sí, están las medidas alineadas y ahora sí estoy en condiciones de comparar los boxplots más cómodamente. Bueno, ahora veamos rápido otra forma de visualizar los boxplots, que es plotearlos en forma de cuadrícula, igual que hicimos anteriormente con los histogramas, ¿sí? En este caso los ploteé con pandas directamente, con el parámetro subplots le puse true para que me haga los boxplots de todas las variables. Bien, y acá puse el tamaño de la figura, y quiero que me los organice en una matriz de 4×3. Entonces veamos cómo queda. Bien, ahí veo mi matriz de boxplots. Lo bueno de esto es que se ven los boxplots de forma más limpia que acá arriba, pero lo malo es que pierdo comparabilidad, ¿sí? Porque sale cada uno en su propia escala, y aún si los hiciéramos a escala unificada no puedo compararlos fácilmente si no están en la misma fila. Pero bueno, es otra forma de graficarlo. Bueno, ahora hagamos algo más interesante con violin plots. Entonces, anteriormente habíamos graficado un violin plot, me parece que para una de las acideces, ¿sí? Pero ahora, digamos que quiero comparar el contenido de alcohol según la calidad usando violin plots, ¿sí? Entonces voy a plotear eso en Seaborn, es muy simple. Pido que Seaborn me grafique un violin plot. Quiero que mi variable en X sea la calidad y mi variable en Y el alcohol. Que mis datos sean el mismo data frame. Y bueno, esta es simplemente la paleta de colores que usé y veamos cómo queda. Quedó así. Acá obtengo mis violin plots. Ahora, al obtenerlos así uno al lado del otro, puedo comparar más fácilmente y estoy en condiciones de hacer ciertas observaciones interesantes, ¿no? Por ejemplo, ¿qué observación puedo hacer si miro solo las calidades de la 5 a la 8? ¿Qué se les ocurre a ustedes? Sí, no ¿Qué más tengo en alcohol? cuenta esto de acá. Bien. Podría decir que
a mayor mediana de cantidad de alcohol, mayor calidad de vino, ¿no? Podría decir eso. Pero ¿sería una observación muy precisa? ¿Qué piensan ustedes? Pues no demasiado. No demasiado, ¿por qué? No precisamente porque depende de muchos factores la calidad del vino. Claro. ¿Y cómo me doy cuenta de eso? Por ejemplo, me doy cuenta de que no solo depende de la calidad de alcohol, porque, por ejemplo, si miro el alcohol con la mayor calidad, que en este caso llega solamente a 8, ¿cómo es la variabilidad de contenido de alcohol en la calidad más alta? Pues es bastante Amplia. Es bastante amplia. grande, Ujú. ¿no? Bien, entonces la conclusión importante que puedo sacar de eso es que se nota que el contenido de alcohol, si bien parece que hay cierta correlación, no es la única variable que importa para la calidad. ¿Está bien? Y por ejemplo, podríamos afirmar, o sea, podríamos decir que eso es verdad si tuviéramos que todos nuestros violin plots de, por ejemplo, de 6, 7 y 8 se parecieran a 5. ¿Cómo? O sea, que los violin plots que resultan de las calidades 6, 7 y 8 Sí. fueran iguales que la de 5, porque ya podríamos decir que está menos distribuido, digamos. Ah, claro. Bueno, en el caso de que yo tengo esta tendencia y que estos 3 violin plots de acá se parezcan a las 5, o sea, que estén todos los valores como mucho más juntos, ahí podría decir que, sí, podría decir que el alcohol tiene mucho que ver con la calidad y también podría decir que está relacionado con la calidad y que está correlacionado de una en una mayor medida. Pero no me tengo que olvidar que justamente, no sé, por ejemplo, el de calidad 4 tiene contenido de alcohol superior a el de calidad 5, ¿sí? Entonces no estoy en condiciones de decir que el alcohol es lo único que importa en la calidad. Y también tengo que acordarme que correlación no significa causalidad, o sea, que dos cosas puede haber algún factor externo que me esté también controlando la calidad, que justo sube cuando sube el alcohol, ¿está bien? Pero como primera aproximación sí podría hacer esa observación. ¿Quedó claro? Hola. Sí, mucho más. Gracias. Sí. Buenísimo. Bueno, ahora sí, vamos a ver cómo hacer un análisis de correlación entre variables. Entonces, veamos qué correlación hay, por ejemplo, entre el pH y la acidez fija. Que ya sabemos que la correlación entre el pH y la acidez fija tendría que ser como negativa o positiva. Negativa. Negativa, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué gráfico es el gráfico típico para ver la correlación? Que lo acabamos de ver con Mauro y ya lo deben saber. Uno de dispersión, ¿no? Claro, gráfico de dispersión, perfecto. Pero acá lo que vamos a hacer es un joint plot, ¿sí? Lo que acaban de ver con Mauro, que es un gráfico de dispersión con un poco más de info. Entonces, veamos cómo se hace con Seaborn. Le voy a poner de nombre joint plot y quiero que, este es el nombre de la variable, ¿sí? Ese nombre se lo puse yo y le pedí a Seaborn que me haga un joint plot en el eje Y, quiero que me grafique pH y en el X la acidez fija. Mis datos van a ser el data frame de siempre, entonces veamos cómo queda. Bien. Entonces ahí tenemos nuestro gráfico, como ven es un gráfico de dispersión con las campanas de distribución en los márgenes. Esta es una forma de tener una primera aproximación a encontrar algún tipo de correlación, ¿sí? En este caso vemos que hay una correlación de tipo lineal negativa, como bien habíamos dicho, pero hay bastante ruido alrededor de la línea de tendencia, ¿no? ¿Eso qué me indicaría? Me indicaría que la correlación es como ¿correlación alta o correlación más baja? Una correlación baja. Pero también una dispersión de los datos, los resultados experimentales, ¿no? La relación. Sí. Claro, o sea, sí, la correlación es negativa,
pero como tengo tanto ruido alrededor de la curva, de la recta, entonces en un principio me indicaría baja correlación. Entonces, ¿cómo es que la acidez fija tiene correlación baja con el pH? Es verdad que es negativa, pero ¿qué quiere decir cuando una variable que yo sé que tiene algún tipo de correlación con algo tenga una correlación baja? ¿Por qué ocurre? ¿Hay alguna otra variable que me puede estar moviendo el pH? En el set de datos de vinos que tenemos. Todas las variables que tenemos en el set de vinos. ¿Cuáles otras me pueden cambiar el pH? ¿No hablaba del ácido cítrico? Claro, hay un montón más, ¿no? Está la acidez fija, tengo contenido de ácido cítrico, tengo acidez volátil, ¿está bien? Entonces hay otras acideces que también me afectan el pH. Entonces ahora veamos esto mismo que vimos con el joint plot, veámoslo con el coeficiente de correlación de Pearson. Entonces, hace un ratito vieron con Mauro que una forma numérica de verlo es calculando el coeficiente de relación de Pearson y el p-valor, ¿sí? Entonces, recordemos que el coeficiente de correlación de Pearson es un valor que va de 1 a menos 1, siendo 1 correlación lineal total, menos 1 correlación lineal total negativa, y 0 indica que no hay correlación lineal. Y el p-valor me da una idea de la probabilidad de que dos variables tengan un coeficiente de Pearson alto, pero de manera aleatoria. O sea, la probabilidad de que dos variables que no están relacionadas tengan un coeficiente de correlación alto. Entonces, ¿cómo me gustaría que fuera ese p-valor? ¿Alto o bajo? Pues alto, ¿no? Alto. En realidad quiero que sea bajo, ¿sí? Porque piensen que el p-valor es una medida de qué tanto se puede equivocar el análisis a través del coeficiente de correlación, ¿sí? Porque es una medida de cuánto puede ser el coeficiente de Pearson alto, pero por puro azar. ¿Se entiende? O sea que una preferencia a un coeficiente de correlación más bajo es como admitir que el análisis está hecho de manera bien distribuida sin caer en el, ¿cómo decirlo? En la imperfección del análisis, ¿no? Sí, el p-valor. El coeficiente de correlación quiero que sea alto. El p-valor es el que quiero que sea bajo porque, como bien vos dijiste, me relaciona, está relacionado con el error del método, ¿sí? En realidad no con el error del método, pero es una medida de que cuán probable es que mi coeficiente de correlación sea alto, pero porque sí, por puro azar. Entonces, en estadística lo tomamos como que queremos que sea menor que 0,05. Bien. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Para calcular eso, voy a importar la función Pearson R de la librería SciPy y voy a definir una función. Creo que esta es la primera vez que ven una función, o vieron funciones ayer con Agus, me parece. Entonces voy a definir una función, que le voy a poner este nombre, ¿sí? Para dos columnas genéricas de un data frame genérico, que es este tempdf, y el p-valor para esas dos columnas. Entonces voy a pedir después que me imprima en pantalla un string de texto con el coeficiente entre las dos columnas, entre estas dos columnas genéricas que hice, y también le pido que me imprima el p-valor. Bien, entonces, para pedir que me impriman cosas que yo pedí anteriormente, que me calculen con una función, entonces acá le pedí print la correlación entre PPP y PPP es PPP. Después voy a poner punto format y quiero que en este lugar que dejé acá me ponga la correlación, perdón, el nombre de la columna 1. En este lugar que dejé acá quiero que me ponga el nombre de la columna 2.
Y después, acá quiero que me ponga el valor del coeficiente de Pearson que le pedí que calcule, ¿sí? Que es lo que puse acá. Esto de 2.2f tiene que ver con el formato en el que yo quiero que Python me informe el coeficiente de correlación de Pearson. Entonces, cuando yo quiero que Python me devuelva un resultado numérico, y quiero que ese resultado numérico esté en cierto tipo de formato, por ejemplo, en este caso yo quiero que esté en 2 decimales, ¿sí? Y no quiero que esté en notación científica. Entonces, voy a poner .2, o sea, 2 decimales, eso. Después, el p-valor va a ser muy chiquito si las cosas no salen bien, entonces yo quiero que esté en notación científica con 2 decimales. Entonces el formato de ese p-valor quiero que sea en notación científica y en 2 decimales, entonces pongo .2e, ¿sí? Porque quiero que esté en notación científica. Bueno, entonces veamos cómo queda. Ahí está. Entonces me queda la correlación entre la acidez fija y el pH es menos 0,68 y el p-valor me dio este número. Entonces, ¿tiene sentido lo que obtuve acá? Obtuve una correlación un poco baja, que ya sabíamos que iba a dar baja por lo que vimos acá en el joint plot, y el p-valor es aceptable o no aceptable. ¿Qué dicen ustedes? Aceptable. Aceptable. Perfecto. Es pequeñito. Muy bien. Bueno, está bien. Entonces, sabemos que el coeficiente de correlación de Pearson es estadísticamente significativo y está bien, ¿sí? Bueno, ahora veamos cómo generar un heatmap. Entonces, sabemos que un heatmap era una forma gráfica de visualizar la matriz de correlación, ¿sí? Entonces, para eso, acá definí una variable que va a ser la correlación. Para eso, bueno, le pido a Pandas que me calcule la correlación de mi data frame con el método Pearson. En estas líneas 4 y 5 estoy creando una figura de Matplotlib nueva, vacía, de tamaño 9×9. Y en la siguiente línea, en la línea 7, estamos pidiendo que esa figura sea un heatmap de Seaborn de la correlación. Bien, y acá vemos nuestro heatmap que vieron recién con Mauro, cómo leerlo, ¿no? Cada celda me dice la correlación entre una variable y la otra, según la fila y la columna en la que esté. Los colores claritos o cálidos me indican alta correlación positiva y los oscuros o fríos me indican correlación negativa. Pero a este le faltan los valores de correlación en las celdas, ¿no? Y eso es porque en el parámetro anode, acá, le puse false. Entonces podemos plotear de nuevo con las anotaciones, y acá le pongo true, me va a poner en cada cuadradito el coeficiente de correlación de Pearson. Pero hagamos algo más. Entonces, veamos que acá en la diagonal tengo todos valores de correlación 1, porque en la diagonal se encuentran las distintas variables consigo mismas, ¿no? O sea, el triángulo, rectángulo superior y el inferior me muestran la misma información. Entonces, para visualizarlo mejor, voy a sacar el triángulo superior. Entonces, voy a plotear de nuevo acá abajo, pero le voy a agregar una línea extra de código en la que genero una variable que va a ser mi triángulo superior, ¿sí? Esto lo hice, acá ploteé lo mismo de nuevo, pero en la línea 5 definí el triángulo superior con este método, triu. Triu viene de upper, U de upper y tri de triangle, ¿no? Y después en la línea 8 agregué un parámetro más, acá, y dije que quiero que me tape ese triángulo superior. Y de paso, ponemos que las annotations estén ahí. Bien. Y ahí obtuve mi nuevo heatmap más limpio y más explicativo. Bueno, ya que estamos en análisis exploratorio de datos, si tuvieran que decirme, en base a este heatmap, ¿cuáles variables juegan un rol importante en determinar la calidad? ¿Qué me dirían? Igual creo que ya lo charlaron con Mauro eso.
pareciera ser que el contenido de El alcohol. en primer lugar, claro, Ujú. si no, el alcohol juega un rol importante con correlación positiva, y después, ¿cuál, La en segundo lugar, densidad también, ¿no? ¿O no? parecía, Los sí, a sulfatos. ver, Volatile acidity, que es la Ah, bueno, negativa. no, no es cierto. sí, sí, la acidez volátil, ¿no? Con correlación negativa. Bien, en segundo lugar. Bueno, ahora por último, hagamos un pair plot, que como ya vieron es una matriz de dispersión. Acá yo elegí graficar todos los tipos de acidez de vino y el pH y ver las correlaciones. Entonces lo ploteé con Seaborn, y acá con este parámetro, corner igual true, lo que hice fue esconder el triángulo superior de la matriz. Veámoslo porque estoy hablando así en el aire. Bien. Ustedes, Solo pregunta rápida. sí. Eso de corner true, o sea, el nombre corner lo estableció para la condicionante de ocultar la matriz superior. Digo, el triángulo superior. No, ya es un parámetro de este método. Ah, ok, del vale. método pair plot. Ok, O sea, gracias. el método pair plot ya viene con un parámetro que es corner, que puedo poner true o false y se me esconde o me muestra la otra parte del gráfico. Ah, ok. Vale, muchas gracias. De nada. En este caso lo que tuve que hacer tuve que hacer una variable nueva y tuve que poner otra variable que sea la máscara para que me tape la parte superior del heatmap, porque justamente no tiene un parámetro que sea corner, ¿sí? Si no sería mucho más fácil. Bueno, entonces vemos que tengo una matriz con los gráficos de dispersión de todas las variables que tiene la función, y en las diagonales tengo los histogramas de distribución de cada variable. Esta es una forma buena de ver a simple vista qué variables tienen relaciones lineales con qué variables. Por ejemplo, acá yo diría que todas tienen una relación más o menos lineal con el pH, ¿no? Excepto la acidez volátil, podríamos decir eso. Entonces, bueno, eso es todo por hoy del Notebook 2. Mañana lo van a seguir viendo al Notebook 2 y van a ver algoritmos de reducción de variables con Diego, me parece. ¿Tienen alguna pregunta? Sí, yo tengo una pregunta. Debbie, ¿es posible modificar el tamaño de los bins, por ejemplo, en estos últimos gráficos que mostraste? Sí. ¿Qué es lo que determina el tamaño de los bins en los histogramas? ¿Se hace de manera automática o puede uno modificarlos manualmente? Bien, cuando vos graficás, si vos pones East, te va a graficar un histograma y va a seleccionar automáticamente el tamaño de los bins. Si no, hay un parámetro que vos podés ponerle a la función, que es bin size, para cambiar el número de los bins, y eso lo haces visualmente si vos ves o sea, lo seleccionás según los datos que vos tenés. Pero sí hay un parámetro para hacerlo que es bin size. De acuerdo, gracias. No. Bueno, si no hay más preguntas, eso es todo por hoy. Muchas gracias a todos y todas por venir. Mañana van a ver con Diego y con Guille reducción de dimensionalidad de los datos y algoritmos de clasificación. Así que les esperamos. Síganos en las redes sociales, suscríbanse a este canal, denle me gusta. Toquen a la campanita. Toquen la campanita si quieren saber todos los videos, es cierto. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Fabián? Mira, gracias, muy buen curso, me está gustando muchísimo. Tengo una pregunta sobre las librerías de graficación. Estamos usando Matplotlib y Seaborn, ambas se ven muy buenas.
Pero ¿cuál es un criterio para usar una y otra? Gracias. No sé si hay un criterio muy claro. A ver, hay gente que le gusta mucho Seaborn por la forma, tipo, porque tiene como un estilo distinto, y porque tiene algunos gráficos un poco más especializados para ciertas áreas o ciertos tipos de visualizaciones, pero me parece que lo que encuentres en cualquiera de las dos librerías va a estar bien y va a estar bueno y va a ser lo suficientemente personalizable como para que te sea útil. No sé si les chiques tiene algo para agregar. Sí, se usan en forma conjunta en realidad, o sea, vos podés graficar un gráfico de Seaborn. Lo bueno que tiene Seaborn es que con pocas líneas de código podés graficar cosas bastante intricadas, y incluso con Matplotlib podés graficar, cambiar ciertos parámetros de un gráfico de Seaborn. O sea, siempre no es que usas uno o el otro, sino que la mayoría de las veces los usas de forma conjunta. El comentario que falta ahí es que Seaborn trabaja por encima de Matplotlib tratando de hacerte más sencillo usar Matplotlib. O sea, Matplotlib es muy poderoso, pero como es muy poderoso necesitas a veces escribir mucho para lograr lo que vos querés. Entonces, la idea de Seaborn es que, por un lado, te sea más fácil graficar y por otro, que sea muy compatible con pandas. Entonces te facilita mucho a la hora de hacer estas cosas. Porque si no, si querés directamente trabajar con Matplotlib, a veces tenés que tener un poco más de cuidados a la hora de cómo llamás o saber qué parte del data frame querés utilizar y qué tipo de variable es. Con Seaborn es un poco más fácil. No tenés que pensar tanto. Vale, pues muchas gracias. Hasta mañana. Disculpen, ¿hay alguna forma de ver lo que, bueno, de repasar lo que se vio el día de ayer? Porque, bueno, yo no tuve la oportunidad de estar el día de ayer porque hubo una confusión con el tema del horario. Porque yo soy de México y tenía, o sea, en el post de Latin for Chem decía como 6 a 8 y yo así como, pero hay una forma de ver la clase del día de ayer o nos basamos Está solamente en la grabada. de GitHub. ¿Ah, sí? Sí, ¿estás en el Discord? Ajá. En el Discord está el link del video de ayer y ahora en un par de horas voy a subir el de hoy. Ah, ok, perfecto, muchas gracias. No hay problema. Vale, hasta luego, gracias. Dale. Bueno, dejo de grabar.